Buenos días. Voy a darles la clase de inmunología antitumoral. Les voy a subir el PDF de la presentación y la grabación. Y si alguno está interesado en saber algo más sobre inmunología del cáncer, le puedo mandar, me escribe un mail y le envío algún artículo para que pueda profundizar. Entonces vamos a hacer la clase, voy a compartir la pantalla. Perdón, vamos a ponerla. Ok. Entonces, primero definamos cáncer. El cáncer es un término genérico que permite definir un grupo de enfermedades diferentes entre sí, pero que tienen en común que generan tumores que crecen anormalmente, obviamente, pero que además tienen la capacidad de invadir los tejidos que están adyacentes a ellos y la capacidad de metastizar. La capacidad de metastizar es la capacidad que tienen las células de un tumor, de un cáncer, de salir, de salir del sitio que les dio origen y a través de la sangre o la linfa invadir otros tejidos diferentes. Por ejemplo, un cáncer de mama cuyas células salen vía sanguínea y linfática y van a metastizar a hueso. O, por ejemplo, melanoma que sale desde la piel y va a metastizar a cerebro. En general, el cáncer es una de las causas de muerte más importantes en el mundo entero y 70% de las muertes por cáncer se producen en países en vías de desarrollo y el 30% de estas muertes son prevenibles. ¿Ya? O sea, si nosotros tuviéramos buenas campañas de educación y de prevención, el 30% de las muertes por cáncer no se producirían. En esta figura de acá tenemos distintos países, los más pobres acá al final, los más ricos arriba, en rojo la incidencia y en azul la mortalidad, y como vemos no hay mucha diferencia en la mortalidad entre los distintos países por cáncer, sin embargo la incidencia sí, y eso tiene que ver con que mientras más ricos los países, más es la expectativa de vida, o sea, viven más que los países más pobres. Y eso quiere decir de que en esos países va a haber más cáncer, porque sabemos, es un hecho de la causa, que la incidencia de cáncer aumenta con la edad. Sin embargo, fíjense que a pesar de que la incidencia es más alta en estos países, la mortalidad es más o menos constante, lo que está indicándoles de que hay gente que tiene cáncer y que sobrevive a él. En cambio, en los países más pobres, la incidencia y la mortalidad por cáncer son casi iguales. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen cáncer van a morir por este cáncer. De hecho, el 70% de las muertes por cáncer ocurren en países de ingresos medios o bajos, es decir, de aquí para acá. Y el 80% de estas muertes, o sea, de las que se producen en los países pobres, son en menores de 70 años. ¿Ya? Lo cual genera un impacto importante, particularmente en países como el nuestro, en donde nosotros tenemos una situación intermedia, es decir, nuestra población está envejeciendo rápidamente, con lo que vamos a tener una incidencia progresivamente mayor de cáncer, pero no tenemos las condiciones sociales y económicas para poder brindarle una atención adecuada y moderna a los pacientes con los distintos tipos de cáncer. Un tumor se define biológicamente como un tejido, es decir, está formado por distintos tipos de células que, como dijimos, tiene capacidad de invasión y capacidad metastásica. Se produce por la alteración de una serie de señales que tienen que ver con mutaciones, con señales que tienen que ver con muerte celular, con proliferación celular, con metabolismo, etcétera. Pero lo que nos compete a nosotros es que desde el punto de vista del sistema inmune existen dos paradigmas distintos. Si ustedes tienen inflamación crónica, ustedes van a tener o se va a favorecer el desarrollo de un tumor. Por el contrario, si ustedes tienen inflamación aguda, el tumor tiende a desaparecer. Y tomando en cuenta esto, entonces, cuando nosotros analizamos un tumor y decimos que el tumor es un tejido complejo, decimos que está formado por distintos tipos de células, que ustedes lo ven,
están formados por células, por vasos sanguíneos, por vasos de neoformación, por fibroblastos, por células neoplásicas, evidentemente, pero además por una serie de células inmunes, que son células inflamatorias, células mieloides, células linfoides, natural killer, macrófagos, células dendríticas, etc. Y el balance ¿ya? De la función de estas células va a determinar si el sistema inmune rechaza o promueve el tumor. Si ustedes tienen un balance que favorece células proinflamatorias en el sentido de células activadas para eliminar el tumor va a ser eliminado. Si por el contrario ustedes tienen un balance positivo en células regulatorias, supresoras o reparadoras, ustedes van a tener una promoción del tumor. La pregunta más obvia es que si un tumor se desarrolla a partir de células propias, ¿cómo es posible que el sistema inmune sea capaz de reconocerlo y aún más, cómo es capaz de eliminarlo, de erradicarlo? Uno puede entender que lo reconozca, pero que lo erradique, estamos hablando entonces que el sistema inmune reconoce células propias y las destruye. Y efectivamente eso pasa, esto es un experimento que se realizó en 1980 más o menos, en la cual se induce un tumor con un carcinogénico químico en un ratón, se extrae el tumor, se separan las células tumorales de los linfocitos T, y las células tumorales se vuelven a inyectar a este mismo ratón meses después de que el tumor fue sacado. Y si ustedes se fijan, cuando se vuelve a colocar el mismo tumor a este ratón que ya lo tuvo, el tumor no crece. Es decir, el sistema inmune o algo de este ratón es capaz de erradicar ese tumor o de no dejarlo crecer. Por el contrario, si ustedes toman esas mismas células tumorales y lo ponen en un ratón, en un ratón similar, de la misma cepa que el ratón original, pero que no ha tenido contacto con el tumor previamente, y ustedes lo colocan, el tumor va a crecer y va a terminar matando el ratón. Por el contrario, si ustedes toman los linfocitos TCD8, los extraen del tumor y se los transfieren adoptivamente a un ratón que tiene el tumor, ustedes van a ver que el tumor es erradicado. Esto les quiere decir que los linfocitos T, fuera del ambiente tumoral, o sea, una vez que los linfocitos T son extraídos de la influencia que el tumor ejerce sobre ellos y adecuadamente activados, logran eliminar el tumor, logran eliminar masas tumorales, y si ustedes lo ven en algunos papers van a ver que se logran eliminar masas tumorales muy, muy importantes. Ahora, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué elimina el tumor? Ya pueden adelantar de que son los CD8. Efectivamente, los CD8 lo eliminan, pero no solo los linfocitos TCD8, sino que también las células natural killer. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que se reconoce? ¿Cómo los linfocitos TCD8, las natural killers, que están hechos para reconocer las células propias y no eliminarlas, esta vez reconocen células tumorales que provienen de células propias y lo eliminan? Bueno, los linfocitos T lo que reconocen, como ustedes ya lo saben, son antígenos. Los antígenos de un tumor se denominan antígenos tumorales y son en gran parte proteínas tejido específicas que son sobreexpresadas por los tumores. Y de esta manera, al ser sobreexpresadas, son reconocidas por los linfocitos T. Eso permite que los linfocitos T sean activados y eliminen el tumor. Pero no solamente hay antígenos tejido específicos sobreexpresados, sino que también hay proteínas propias que mutan, eso se conoce como neoantígenos, son muy importantes en la respuesta antitumoral, pero también hay antígenos derivados de virus, que son antígenos que derivan de un virus que produjo un cáncer, por ejemplo, el virus papiloma que produce cáncer cervicuterino. Las células natural killer son células citotóxicas que a manera similar de los que los linfocitos TCD8 eliminan los tumores por apoptosis, por citólisis, pero esta vez, en vez de reconocer antígenos, reconocen señales que le indican que esta célula propia está dañada. Y esas señales son fundamentalmente dos: la disminución de las moléculas de histocompatibilidad, que ocurre como un mecanismo de evasión de las células tumorales, y dos,
la expresión por estas células tumorales de moléculas que están indicando el estrés celular que estas células tienen, ¿ya? Entonces, la disminución en las moléculas de histocompatibilidad y el aumento de estas señales o de estas moléculas que indican estrés celular van a lograr finalmente activar a las células natural killer que van a montar respuestas citotóxicas para eliminar a las células tumorales. Ok, si nosotros evaluamos esto desde el punto de vista de lo ideal, ¿cómo se produce una respuesta inmune antitumoral ideal? Cuando un tumor se desarrolla, este tumor lo que hace es desarrollar una serie de señales de peligro que lo que van a hacer es que van a activar a células dendríticas que están en los tumores, y estas células dendríticas van a fagocitar células tumorales y detritos tumorales y celulares y van a migrar adecuadamente activadas a los linfonodos. Estas señales de peligro que libera el tumor son fundamentalmente ATP, calreticulina o HMBG1 o histonas, que son liberadas al medio producto de la muerte celular y del estrés y necrosis que está ocurriendo en el tumor, y estas sirven para activar a las células dendríticas. Una vez que las células dendríticas llegan al linfonodo, van a activar fundamentalmente a linfocitos T, CD4 y CD8. Recuerden, los van a activar portando antígenos tumorales que van a lograr ser reconocidos, pero reconocidos ya no como antígenos propios normales, sino que asociados a señales de peligro que le están dando los DAM liberados por este tumor. Y entonces la dendrítica va a reconocer el antígeno tumoral, señal 1, en asociación con una señal 2 que va a permitir entonces que los linfocitos TCD4 y CD8 se activen. En esta respuesta ideal, los linfocitos TCD4 que se están induciendo son linfocitos TH1 secretores de interferón gamma, que por una parte van a apoyar el papel de los linfocitos TCD8 y por otro lado, cuando lleguen al tumor, van a apoyar a células natural killer y a macrófagos para que ejerzan funciones antitumorales. Una vez que los linfocitos T, tanto CD4 como CD8 son activados, van a salir vía sanguínea hacia el tumor y van a migrar a través del endotelio al sitio donde está el tumor para reconocer antígenos, linfocitos T, CD8, antígenos que van a ser presentados por el tumor, y los linfocitos TCD4 por células presentadoras de antígenos como macrófago, de manera de secretar interferón gamma y apoyar la función de los linfocitos TCD8. Los CD8, por su parte, cuando reconocen el tumor, van a ser las células efectoras principales y directas porque van a inducir la apoptosis de la célula tumoral. Entonces, esto es lo que ocurriría en una respuesta inmune que se monta frente al tumor y que determina la eliminación de este tumor. Sin embargo, lo que intuimos por los gráficos que hemos estado viendo es que la mayor parte de los tumores, como ven acá, matan a los pacientes, particularmente, o sea, hay un buen porcentaje de pacientes incluidos en los países desarrollados que mueren por su cáncer. Por lo tanto, esta respuesta que nosotros estamos viendo acá y que yo les cuento y que parece tan bonita, en la mayor parte de los pacientes no se produce. Y no se produce justamente porque debido a que los tumores, como son células propias, tienen distintos mecanismos y diversos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, es decir, de apagar la respuesta inmune y de controlar la respuesta inmune. Entre los distintos mecanismos de evasión tenemos disminución de la expresión de los antígenos, con lo cual ustedes van a tener que no se logran activar adecuadamente linfocitos T, ni CD4 ni CD8, y por lo tanto no logran llegar al tumor. Por otro lado, tienen disminución de las moléculas de coestimulación y moléculas MHC, es decir, no van a lograr tener células dendríticas adecuadas para lograr activar una respuesta inmune tumoral, pero a la vez no van a tener antígenos
adecuadamente presentados por moléculas de histocompatibilidad en el tumor y por lo tanto, a pesar entonces de que ustedes pudieran activar linfocitos T, estos van a ser incapaces de tener algo que reconocer porque las moléculas MHC ya no están. La otra cosa importante es que muchos tumores, a diferencia de lo que yo aquí les expliqué, de que cuando crecen generan señales de peligro, que permite la liberación de DAMS y por lo tanto la activación de células dendríticas para que puedan activar linfocitos T, la mayor parte de los tumores son poco inmunogénicos y por lo tanto generan pocas señales de peligro, y las dendríticas que se generan lejos de ser dendríticas activadoras son dendríticas tolerogénicas, que en vez de hacer esto, lo que van a hacer generar linfocitos T que en vez de destruir al tumor, van a protegerlo de la destrucción inmune, y esos son los llamados linfocitos T reguladores. Por otra parte, y para finalizar, se expresan dos tipos de moléculas fundamentales en esta evasión. La primera, señales de membrana que van a tender a apagar la respuesta inmune, como ustedes ya lo vieron en clases anteriores, y esas dos fundamentalmente son las moléculas CTLA4 y PDL1. Y en segundo lugar, la secreción de citoquinas inmunomoduladoras, que lo que hacen fundamentalmente también es apagar la respuesta inmune. Entonces, cuando ustedes tienen una respuesta antitumoral, es decir, esta, ustedes van a tener fundamentalmente células dendríticas activadas, macrófagos secretores de interferón gamma que tienden a generar un estado inflamatorio en el tumor, células natural killer citotóxicas, linfocitos TH1 secretores de interferón gamma y linfocitos TCD8 adecuadamente activados. Por el contrario, si ustedes tienen un tumor cuya respuesta inmune tiende a favorecer su crecimiento, van a tener de células dendríticas regulatorias o tolerogénicas, macrófagos reparadores o M2, que son la antítesis de los macrófagos de tipo 1, células NK reguladoras, linfocitos T reguladores, donde hay muchos, incluidos los linfocitos TH2, y linfocitos TCD8, que van a no poder ser activados porque el tumor tiene distintos mecanismos de evasión, fundamentalmente la disminución de la expresión de moléculas de histocompatibilidad, de antígenos, el aumento en la expresión de moléculas PDL1 y PD1 y CTLA4, y aumento en la secreción por el tumor de interleuquina 10. Entonces la pregunta es, ok, los tumores, uno puede eliminar el tumor, pero para que esto pase, para que este círculo virtuoso pase, no tiene que pasar este otro círculo no virtuoso, ¿cierto? Y es que el tumor evada la respuesta inmune. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, la mayor parte de las inmunoterapias contra el cáncer están dirigidas a cada uno de estos pasos de manera de poder bloquear los distintos mecanismos que utiliza el tumor para evadir la respuesta inmune. Es decir, trata de volver a generar esta respuesta, la respuesta virtuosa, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Primero, aumentando la muerte inmunogénica. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer no con inmunoterapia, fíjense, sino que fundamentalmente con una terapia que se utiliza hace mucho tiempo, que es la quimioterapia. La quimioterapia logra matar a las células tumorales, y al matarlas de la manera en como lo hace, de una forma necrótica, de una forma digamos, bien fuerte, logra liberar señales de peligro, con lo cual hace que la respuesta o que el tumor o que el sistema inmune logre ser activado mucho más adecuadamente. De hecho, se considera que gran parte, una parte importante de la acción de las quimioterapias se deben a este mecanismo. Segundo, este mismo mecanismo va a permitir apoyar dos cosas, el punto 2 y 3, el punto 2 y 3, es decir, que existan mejores células dendríticas que tengan una mejor capacidad para presentar antígenos y para activar linfocitos T. Esto además puede ser apoyado
por dos cosas. Primero, por la adición de citoquinas, fundamentalmente interferones, que van a lograr aumentar la presentación de antígenos. Esto se utilizó hasta hace muy poco en pacientes con cáncer, sin embargo, el uso de interferones tenía grandes efectos adversos en los pacientes, por lo cual en general está siendo discontinuado. Y segundo, el uso de moléculas que permitan activar la respuesta inmune, activar a los linfocitos T, mejorar la activación de estos. En cuarto lugar y en quinto lugar, moléculas que favorezcan la salida de los linfocitos T hacia los vasos sanguíneos y la migración desde los vasos sanguíneos hacia el tumor, y eso se logra fundamentalmente, con quimoquinas y con distintas moléculas que ayudan a estos procesos. Y de esta manera entonces el linfocito T va a llegar al tumor, y ahí existen otros tres mecanismos que son los que yo diría fundamentales en inmunoterapia. El primero, generar linfocitos T que tengan una capacidad mayor para reconocer el tumor. Esto se llaman la terapia CAR o de linfocitos T, en los cuales se modifica el receptor para ayudar a reconocer con mayor afinidad el complejo MHC péptido y de esta manera lograr una mejor capacidad antitumoral del linfocito. Segundo, o sexto mejor dicho, aumentar la capacidad que tiene el linfocito T de permanecer activado. Y esto se hace fundamentalmente a través de moléculas que van a ir a bloquear la inhibición, ¿ya? Y que son fundamentalmente las que han significado una verdadera revolución en el tratamiento del cáncer, que son los anticuerpos monoclonales son inhibidores de checkpoint, que les voy a mostrar a continuación. Como ustedes ya saben, y no me voy a extender en eso porque ya lo vieron, cuando un linfocito T, vamos a poner acá, cuando un linfocito T se une a una célula dendrítica, esta unión entre el linfocito T y la dendrítica se basa fundamentalmente en dos señales. La primera señal dada por el reconocimiento del receptor T al complejo MHC péptido, primera señal, pero nosotros les dijimos que había una segunda señal, dada por lo que les mencionamos que eran las moléculas coestimuladoras. Bueno, este dibujo que se ve tan simple realmente es mucho más complejo y se parece mucho más a este dibujo de acá, donde en el centro está siendo reconocido por el receptor de células T, el complejo péptido MHC, pero alrededor de esta señal 1 existe una señal 2 que es mucho más extensa que la que nosotros le mostramos, y que es el resultado de la expresión de moléculas coestimuladoras, tanto que tienen capacidad de activación del linfocito T, como moléculas coestimulatorias que tienen capacidad de inhibición del linfocito T. El resultado neto de esta interacción, de esto que se conoce como sinapsis inmunológica, va a determinar si el linfocito T se activa o se inhibe. Aprovechando esto, entonces se generaron una serie de anticuerpos que se llaman anticuerpos monoclonales, que van a actuar en forma agonista con receptores activadores y antagonista o bloqueante con receptores inhibitores. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes se acuerdan, cuando un linfocito T es activado por la señal 1 y la señal 2, naturalmente empieza a expresar en el tiempo receptores inhibitorios, de manera que el linfocito T activado siempre va a ser inhibido, ¿ok? Entonces lo que nosotros queremos hacer en la terapia antitumoral es que si logramos activar un linfocito T, que éste dure la mayor cantidad de tiempo activado, de manera que pueda ejercer su función antitumoral durante mucho más tiempo de lo que lo lograría naturalmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Esta es una relación normal. Aquí ustedes tienen señal 1, el receptor T
reconociendo el complejo péptido MHC y la señal 2. Y ustedes tienen que en el tiempo, una vez que ustedes logran la activación, logran la activación y van a acelerar la respuesta inmune. En el tiempo ustedes empiezan a expresar esta otra molécula que se llama CTLA4, que se va a unir a B7, 1 y 2, y con eso se va a inhibir la respuesta inmune y por lo tanto ustedes van a frenar la respuesta inmune, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer, y lo que se hace en la actualidad para tratar el cáncer, es colocar un anticuerpo que se llama anticuerpo anti-CTLA4, que bloquea CTLA4, y con lo cual para la inhibición y permite mantener al linfocito T activado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que logramos con esto? Aquí les quiero mostrar, estos son pacientes con melanoma, esta es la última diapositiva, estas son las semanas desde que se inicia el tratamiento, estos son los cambios que se producen en el tamaño, los cambios en porcentaje que se producen en el tamaño de los tumores, y ustedes ven, estos son pacientes con melanoma, cómo la mayor parte de los pacientes logran disminuir y hacer desaparecer completamente sus lesiones, y unos pocos en esta primera pasada mantienen el crecimiento tumoral o mantienen sus tumores. Esto es lo mismo visto desde de cada paciente individual, y vean cómo la mayor parte de los pacientes responden. Este tipo de tratamiento significó una revolución en la terapia antitumoral. Hay un antes y un después. Para muchos cánceres, entre ellos melanoma, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de mama, este tipo de terapia es hoy día el gold estándar, es decir, es la terapia que se utiliza. Sin embargo, estas respuestas no son mantenidas muchas veces en el tiempo, y sabemos que en general un 60% de los pacientes permanece sin responder, pero tenemos un 40% que sí logra tener respuestas importantes de disminución de las lesiones y mejoría de su cáncer, ¿ya? Con esto solamente le estoy diciendo de que probablemente en los próximos años vamos a seguir generando inmunoterapias que van a lograr detener el curso del cáncer. Muchas gracias, entonces les dejo la presentación y les comparto a los que quieran un artículo. Así que eso y muchas gracias. Cualquier pregunta me pueden hacer en el foro.